dentro de lo que son las claves obstétricas del score mamá. Vamos a hablar acerca de la clave roja y manejo de las hemorragias obstétricas, con algunos conocimientos y datos actuales, sí, pero enfocados también en la guía del 2017, como dijimos inicialmente. Tenemos que hablar siempre de epidemiología. Una de las principales causas de muerte materna obviamente son las hemorragias obstétricas en sí, y no solo en nuestro país, sino en muchos países a nivel mundial. Incluso países como México tienen muchos cursos intensivos y formación de eh, cursos prácticos de cirugías de reparación de daños, de cirugías de emergencia para tratar la hemorragia obstétrica. Cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos profesionales, directores o jefes de servicio de los hospitales, incluso se habla de que debería ser una subespecialidad en hemorragias obstétricas, ya que es una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. Como podemos ver aquí, en el 2019 existen las causas de acuerdo al grupo o a la patología, algunas de las causas básicas por grupos de muerte materna. Como vemos, el número 3 son las hemorragias obstétricas. Sí, el grupo 3 con el gráfico rojo, que es donde más porcentaje se ve dentro de lo que va en las causas de las muertes del 2019. Como dijimos en la clase anterior, hasta la semana 32 teníamos cerca de 70 muertes maternas en el 2019, hasta la semana epidemiológica número 32. Es así que dentro de una subclasificación, dentro de la hemorragia obstétrica también existen más causas, ¿no? Como todos sabemos, las 4Ts. Entonces, dentro de las principales causas que desarrollan muerte, hemorragia obstétrica y por ende muerte materna por esta causa, en primer lugar se encuentra la atonía uterina, con 9 casos. Existe también la hemorragia uterina, retención de restos corioplacentarios, desgarro cervical y acretismo placentario 1-1, ¿no? Siendo todavía la atonía uterina la primera causa por la que podemos desarrollar o podemos tener una complicación o una hemorragia obstétrica. Según la OMS, la hemorragia obstétrica es la principal causa de mortalidad obstétrica extrema a nivel mundial. La OMS le da como principal causa y por eso hemos creído importante iniciar hablando de la hemorragia obstétrica. Como incidencia hay más o menos el 6% de muertes dentro de lo que son 14 millones que sufren sangrado posparto, y de estas se sabe que más o menos 125,000 mujeres fallecen. Cada minuto muere una mujer, cada día 1,600, y cada año son como 585,000 mujeres que mueren en el mundo como consecuencia de complicaciones en el embarazo y el parto, y la mayoría de ellas, como dijimos al inicio de estas clases, son por causas evitables. Pero dentro de todos los estudios que realizamos, también obviamente tenemos muchas armas que tenemos que utilizarles, ¿no? Ya nos vamos a ir dando cuenta, nos vamos a seguir dando cuenta durante la exposición, que con cosas muy simples, ¿no? La utilización de oxitóxicos, el manejo adecuado del tercer periodo de parto, se pueden prevenir las principales causas de la hemorragia obstétrica, ¿no? La epidemiología habla de morbimortalidad debido a que generalmente se dicen que existen dos causas fundamentales: la falla en la identificación de las causas y la deficiencia en el tratamiento oportuno y adecuado. Se ha visto, y cuando se ha revisado, se ha hecho algunas auditorías de casos de hemorragia obstétrica, se ve que las principales causas de demora son estas, ¿no? Nos tardamos los profesionales en identificar las causas del sangrado, y nuestro tratamiento incluso es de cierto modo deficiente, ¿no? E inoportuno. Es por eso que la formación constante, el estarnos actualizando constantemente es muy importante, porque vamos a ver que muchas cosas ya han cambiado, ¿no? Incluso en las definiciones, en el uso de los cristaloides, en el uso de medicación. Existen algunos cambios que son muy importantes para nuestra actividad diaria. Para definir hemorragia obstétrica, tenemos una definición que se dio por la OMS más o menos en 1983. Desde allí no ha habido modificación en el diagnóstico, la misma que dice que si hablamos de hemorragia obstétrica,
En un parto es cuando tenemos un sangrado de más de 500 ml y en una cesárea más de 1000 ml. Ese concepto no se ha cambiado desde ese año y son muchos años, ¿no? Pero existen muchas escuelas que tienen su discrepancia. Y porque existen muchos factores dentro de hablar de un sangrado de 500 o 1000. Primero, ¿quién cuantifica el sangrado? ¿Cómo estamos seguros que el sangrado se está cuantificando de la mejor manera? Si nosotros o la gente que atendemos partos, que hacemos cesáreas, sabemos que generalmente la persona que atiende el parto subestima un poco el sangrado, ¿no? Porque cree que si cuantifica más o si dice una cifra más, una cantidad más de sangrado, piensa que como que el trabajo no se lo realizó adecuadamente, ¿no? Incluso cuando estamos operando, siempre hay discrepancia entre el anestesiólogo, entre el ayudante y el mismo cirujano, ¿no? Porque para nosotros quizá hubo un sangrado de 800, la enfermera dice, pero si tengo más compresas aquí húmedas, sangró como 1000, y el anestesiólogo finalmente dice, sangró 2000, ¿no? Entonces sí existe mucha discrepancia y es un valor y un diagnóstico muy subjetivo el decir que cuantificamos el sangrado. Existen algunas escuelas, ¿no? La australiana habla de hemorragia obstétrica con la pérdida de sangre mayor de 500 ml en el parto y mayor de 750 ml en la cesárea. En las guías austriacas dicen que una pérdida de sangrado entre 500 y 1000 más signos de shock hipovolémico o un sangrado más de 1000 ml, ya sea en parto o cesárea, pero con signos de shock hipovolémico, ya se denomina una hemorragia obstétrica. Las alemanas dicen que como una pérdida mayor de 500 en el parto, mayor de 1000 en 24 horas también. El Reino Unido dice que una pérdida primaria estimada mayor de 500 va entre 500 o 1000 más signos de shock o una pérdida grave estimada mayor de 1000 con signos de shock, ya se habla de una hemorragia obstétrica. Es así que no existe un consenso, ¿no? Sin embargo, manejamos el concepto que tenemos de la OMS desde 1983. Entonces, no es que tenemos ya un cambio en eso, sino más bien lo que la gente y lo que la gente que estamos investigando y estudiando decidimos y creemos que sería mejor como concepto es que se podría denominar hemorragia obstétrica el momento que haya una alteración hemodinámica de la paciente. Cuando hay una alteración de signos vitales después de un evento como un parto, una cesárea, se puede ya hablar de una hemorragia obstétrica, ¿no? Y que igual el diagnóstico ya no se habla tanto de hemorragia posparto, sino de una hemorragia obstétrica porque claro que va relacionado generalmente con el parto, pero la paciente obstétrica es la que sufre muchas modificaciones y muchos cambios. Es por eso que el diagnóstico es un poco más amplio. Al hablar de hemorragia obstétrica tenemos que verificar muchos cambios sutiles, sí, en la embarazada, pero que pueden cambiarnos nuestro panorama desde que si la paciente sale o la paciente fallece. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta las adaptaciones cardiovasculares en la embarazada. La paciente embarazada presenta sus primeras adaptaciones cardiovasculares desde la semana 5 de embarazo para prepararse para las 40 semanas aparentemente de embarazo y luego obviamente para enfrentarse a un evento como el parto o la cesárea. Entonces sabemos que en el embarazo existen necesidades fisiológicas y obviamente adaptaciones propias de la madre. Una de esas son la expansión del volumen plasmático en un 45%, la distensibilidad arterial, disminución de la poscarga, la masa hemática aumenta en un 25%, el gasto cardíaco y retorno venoso aumenta, la presión arterial media disminuye y la resistencia vascular sistémica con ello disminuye. Aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial al inicio entre la semana 16 y 20 y vamos a ver unos gráficos, ¿no? Porque nuestra paciente obstétrica no es que maneja los mismos signos vitales, va cambiando incluso en las semanas de gestación. Es por eso siempre la importancia de tener un carnet prenatal con controles, ¿no? Cómo se manejaba su presión en los controles. Es muy importante tener en cuenta con qué signos vitales la paciente ingresa a sala de partos o a sala de quirófano. Cuáles son los cambios que vamos a ir evidenciando, que como les dije inicialmente en la obstétrica son muy sutiles, pero puede significar mucho. Es así que tenemos un gráfico de más o menos cómo cambia la presión arterial a medida que las mujeres embarazadas se van adaptando, ¿no? Entonces, más o menos en la semana 21, 24, desde la 17 casi hasta la 28, existe una disminución de la tensión arterial, ¿sí? Pero eso está dentro de lo fisiológico de nuestra paciente.
Por eso recalcamos que es importante, ¿no? No le vamos a valorar a la paciente ya solo con los signos vitales que tiene en el momento del parto. Siempre es importante tener un conocimiento de dentro de la historia clínica, es importante recabar los datos, con qué signos vitales se manejó durante el embarazo, cuáles fueron sus cifras de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, no nos olvidemos. Tenemos otros gráficos de más o menos cómo va, aquí va por semanas y cuánto va subiendo del gasto cardíaco, por ejemplo, donde que es un ACMED entre la semana 20 hasta el término del embarazo. El volumen sistólico igual va en ascenso desde la semana 5 y la frecuencia cardíaca lo propio, ¿no? Aunque existen mesetas entre la 12 a la 28 y luego tiene un ascenso. Por eso es importante monitorizar los signos vitales de nuestra paciente. Otro gráfico igual de los cambios en el embarazo que tiene que ver con la distensibilidad arterial que va en descenso, porque sabemos que nuestra paciente durante su gestación, al final del embarazo, casi ya no tiene factores de coagulación, tiene más volumen sanguíneo, hablamos de que más o menos se maneja unos de 7 a 7.5 litros de sangre el volumen total. Entonces, para que nuestra paciente obstétrica presente signos y síntomas realmente, compañeros y colegas, no es que la paciente va a presentar ya alteración hemodinámica franca cuando pierda 500 ml de sangre. Podemos comparar, si mañana alguno de nosotros nos tenemos una lesión o nos cortamos sin estar embarazados y perdemos 500 ml de sangre, pues inmediatamente vamos a llegar taquicárdicos, hipotensos, ¿sí? Pero no lo mismo con la paciente obstétrica, porque como estamos diciendo que se prepara desde la semana 5 para que ella tenga modificaciones, tienen que perder un gran volumen de sangre, pero los que nosotros nos tenemos que dar cuenta inicialmente, cuando ella tenga cambios sutiles en sus signos vitales. No podemos esperar a actuar cuando la paciente ya nos muestre francamente que está en un shock grado 4 y que está hipotensa con presión de 80-40. Tenemos que actuar en los primeros minutos cuando quizá lo único que tenemos es una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? En relación a lo que la paciente ingresó en el parto o antes de la cesárea. Nos tenemos que enfocar siempre en las 4T, que eso no ha cambiado, ¿no? Las causas principales de la hemorragia obstétrica van encaminadas en alteración en el tono, trauma, tejido y trombina. Como dijimos al inicio, sigue siendo en primer lugar el tono, ¿no? El examen clínico y minucioso para poder hacer una reanimación y una reposición adecuada dentro del shock hemorrágico. Este se puede presentar preparto, parto o posparto, ¿no? De acuerdo a la patología que presente la paciente. Preparto en casos como un desprendimiento placentario, una placenta previa, durante el parto por las 4T, cualquiera de las que presente. Y en el posparto también, ¿no? Puede ser por un tema de tono, de restos corioplacentarios, de tejido, de cualquiera de las T. Nuestro actuar debe ser pronto y definitivo para controlar la hemorragia. ¿Sí? De eso dependerá, los primeros minutos son muy, muy importantes en lo que vamos a actuar y de eso obviamente va a ser definitorio para decidir si nuestra paciente se recupera de manera adecuada o tenemos una paciente en malas condiciones en UCI o con cosas peores o devastadoras como una muerte materna. La hemorragia obstétrica es un estado patológico de hipoperfusión tisular, donde hay hipoxia celular, ¿no? Es decir, un aporte insuficiente de oxígeno para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de sus órganos vitales. Es un estado patológico de hipoperfusión. Es por eso que la paciente obstétrica va a tener diversas alteraciones dentro de su hemodinamia. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad para identificar tempranamente esos cambios sutiles. De eso va a depender que nuestra actuación sea inmediata y las complicaciones se resuelvan de manera adecuada, ¿no? Y con obviamente menores procedimientos. Es así que en el shock hemorrágico la hipoxia celular es desencadenada por la hipovolemia que presenta. Aquí va a ocurrir que va a haber una caída del retorno venoso, ¿sí? Y va a haber un aumento en el gasto. Por favor, si no manipulan, porque nos quitan el hilo de la charla, ¿sí? Entonces, sería importante que los estudiantes no manipulen las diapositivas. De hecho, se van a quedar cargadas en el sistema y luego ustedes pueden revisar, ¿no? Pero es importante no interrumpir durante la clase porque perdemos un poco el hilo de lo que estamos hablando. Entonces, para hablar de shock hemorrágico, estamos diciendo que nuestra paciente va a presentar algunos cambios de los cuales nosotros tenemos que estar
con el conocimiento adecuado para poder identificar de manera oportuna, ¿no? Lo que va a suceder en el shock hemorrágico como consecuencia de la hipoxia celular es desencadenada obviamente por la hipovolemia. Con esto va a presentar la caída del retorno venoso y el gasto cardíaco. La persistencia provocaría una falla orgánica múltiple, el shock irreversible de no mediar con una oportuna reanimación y es por eso es que tenemos complicaciones graves cuando ya identificamos y es por eso que dijimos desde el inicio de la exposición que después de revisar algunas historias clínicas de muerte materna por hemorragia, existe demora en el diagnóstico, en identificar la causa y en actuar de manera oportuna. Como es obvio, si no tenemos la causa adecuada, si no sabemos identificar dónde está el problema, no podemos actuar de manera oportuna y se nos pasa algunas cosas, ¿no? Hasta confundimos diagnósticos. Es importante recordar siempre y tener presente la fisiopatología y sabemos que cuando existe pérdida de volumen lo que va a haber es liberación de catecolaminas, aumento de la resistencia venosa periférica, con lo propio asumiendo su vasoconstricción, ya sea visceral, piel y en músculo, y esto va a activar a la poscarga, ¿no? Presenta nuestra paciente taquicardia, ¿sí? Como respuesta a que va a haber disminución del retorno venoso, disminución de la precarga, del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Conjuntamente produce una hipoperfusión y un metabolismo anaeróbico. Es muy importante identificar los signos iniciales, signos y síntomas iniciales, ¿no? Hablábamos de la triada de la muerte y la pentada de la muerte que no nos tenemos que no tenemos que obviar, ¿no? Es muy importante la temperatura, los signos vitales en la paciente, calentar a nuestra paciente. La gente que tenemos y que estamos en partos, cesárea, sabemos que cuando ya hay un sangrado, la paciente lo primero que nos dice es que tiene frío, ¿no? Entonces, en eso tenemos que estar nosotros ya pendientes de que si empieza a decir que tiene frío es porque la paciente está sangrando más de lo normal, ¿no? Cuando el shock se encuentra ya desarrollado, obviamente se expresa y es mucho más fácil diagnosticar, ¿no? Pero cuando ya está el shock un grado 4, ¿no? Ya tenemos taquicardia, pulso débil, hipotensión arterial con una sistólica menor de 90, que ya eso cualquier estudiante de medicina o sin mucha experiencia se va a dar cuenta que la paciente está en malas condiciones. La idea de esto es que nosotros de aquí vayamos preparados y podamos identificar y actuar tempranamente a los signos, a los cambios sutiles que va a tener nuestra embarazada, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? No se olviden que inicialmente una paciente cuando empieza a perder volumen, empieza a perder sangre, empieza a tener una hemorragia, la paciente puede tener una ligera taquicardia, ¿sí? No va a ser muy marcada, pero va a iniciar compensándose con una taquicardia, ¿sí? Ya cuando el shock obviamente se encuentra desarrollado, se expresa con signos de hipoperfusión tisular como liguria, deterioro del estado de la conciencia, pero es cuando ya la paciente ha tenido una pérdida de volumen importante. Signos cutáneos como palidez, sudoración, hipotermia distal y un llenado capilar enlentecido. Es por eso que existe una clasificación de la hemorragia en el embarazo, ¿no? La hemorragia grado 1 es con una pérdida de 900 ml o un 15% del volumen total. Aquí la tensión arterial va a estar normal, no va a haber alteración, ¿sí? La diuresis es normal, 30 ml por hora. El pulso va de 60 a 90, miren, perdiendo ya 900, lo que para el resto o para nuestro concepto decíamos que más de 500 es hemorragia, miren, que si es que tomamos los signos vitales, la paciente va a estar estable, pero la tensión arterial va a estar más de 90, pero es importante el pulso, ¿no? Con cuánto ingresó, no va a ser lo mismo una paciente que quizá empezó su parto con 70 latidos por minuto y el momento después ya está con 90, 95, subiendo a 100, nos hace pensar que algo sucede, ¿no? Porque lo primero que va a expresar la paciente es taquicardia de compensación. En la hemorragia clase 2 es con una pérdida sanguínea de 1500 a 1000, de 1200 a 1500 o un 25% de pérdida del total del volumen sanguíneo. Aquí ya hay una elevación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y ya podemos encontrar cambios en la presión ortostática. Además que la diuresis ya va disminuyendo, ¿no? Y miren, pero igual, o sea, no es que nos va a expresar una taquicardia muy marcada. Hablamos de un pulso de entre 91 y 100 latidos por minuto. Es por eso importante, como recalco, saber monitorizar los signos vitales desde que ingresa nuestra paciente, incluso los signos vitales que la paciente tuvo durante su control de embarazo. Y con una presión arterial de 80 a 90, ¿no? La sistólica.
La hemorragia grado 3 es cuando la paciente tiene una pérdida sanguínea de 1.800 a 2.100 ml con un porcentaje de pérdida del 30 al 35%. Aquí ya está más marcada la sintomatología, pero nuestra paciente ya tiene una hemorragia grado 3, ¿no? Ya ahí sí ya pues nos va a dar hipotensión, taquicardia marcada, diaforesis, las extremidades frías, diuresis ya disminuida, ¿no? Con un pulso de 101 a 120 y con una tensión arterial de 70 a 79. Y cuando ya tiene una hemorragia grado 4, que es con una pérdida mayor a 2.400, obviamente la paciente ya está en un shock profundo con oliguria, anuria, con obviamente una taquicardia ya marcada mayor a 120 y con una hipotensión. Pero ya diagnosticar en ese estado la paciente, quizá para ese momento la paciente ya tenga un trastorno de coagulación y ya sea mucho más difícil revertir el cuadro, ¿no? La idea es que nosotros identifiquemos a nuestra paciente máximo desde la hemorragia clase de hemorragia grado 1 o la 2 máximo y poder actuar, que de aquí es mucho más fácil revertir el cuadro, ¿sí? Compensando con líquidos, con medicamentos, identificando fundamentalmente la causa y poder dar tratamiento inmediato. Es muy importante, como les dije al inicio, la prevención, ¿no? Con cosas tan básicas que no han cambiado todavía, y es como el uso de oxitocina para manejo activo del tercer estadio de la labor de parto, reduce la hemorragia postparto en más del 60%, solo con una ampolla de oxitocina que tenemos que usarla, ¿no? Por eso tenemos que seguir usando y aplicando el MATEP, que es la administración de uterotónicos, oxitocina, 10 unidades internacionales y intramuscular después de la expulsión del bebé, el clampeo del cordón, el momento en que deje de latir, el parto de la placenta, el manejo del tercer periodo de la expulsión con la maniobra de Brad Andrews, que es por tracción y contracción, controlando el cordón, ¿no? Y el masaje uterino cada 15 minutos por 2 horas. El MATEP es una de las principales actuaciones que tenemos que realizarlas y solo con eso ya disminuimos en un 60%, como dice la evidencia, el riesgo de una hemorragia posparto, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que vigilar dentro de nuestro parto, estar pendientes nosotros, igual educar en los centros de salud donde nosotros trabajemos para que todo el personal de salud esté capacitado en lo que tiene que realizar. Aquí están unas imágenes de la maniobra de Brad Andrews, que es para el control de la salida de la placenta con tracción y contracción. Comparando con el manejo expectante, el manejo activo del tercer periodo está asociado con una reducción significativa en los siguientes riesgos, ¿no? Una pérdida sanguínea materna disminuye en más o menos de 79.33 ml con un índice de confianza del 95%. También se ve que existe disminución en la hemorragia posparto y obviamente en la duración del tercer estadio. Esto es comparando el manejo expectante que antes se lo realizaba o incluso algunas escuelas de obstetricia antiguas lo manejan versus el manejo activo que se habla ahora, ¿no? Y no existen ventajas ni desventajas aparentemente con el bebé. Vamos a hablar ahora propiamente de la activación de la clave roja, ¿no? La clave roja se va a activar en el momento. La clave roja se activa en el hospital donde esté la paciente, no en el pasillo del subcentro, en el hospital, dentro, en sala de partos, donde esté. ¿Cómo? ¿Cuál es el sistema de activación? Depende del grupo, cómo se ha preparado, cómo han realizado sus simulacros, con una campana, con una bocina, no sé cómo se hayan puesto de acuerdo de cómo activar. ¿Quién es? El equipo, ¿no? El equipo que va a estar conformado, como ya dijimos la clase anterior, por el coordinador, el asistente 1, el asistente 2 y el circulante, que generalmente se requiere 4 personas, pero si es que tenemos un centro de salud o donde hay menos personal, no podemos exigir que tengamos 4, sino se puede incluso hacer con 2 personas, como ya hablamos la clase anterior. La ubicación generalmente es esta, el coordinador al lado izquierdo de la paciente, junto al abdomen materno, junto al útero, el, el asistente 1 cerca de la cabecera de la paciente, el asistente 2 y el circulante. Vamos a ir hablando, las funciones de cada uno de ellos en las 3 claves obstétricas no van a cambiar, sino que se van a seguir adecuando de acuerdo a la clave que se active, pero las funciones van a ser las mismas en las 3 claves obstétricas que se pueden activar. Así hablamos que el coordinador es el organizador del equipo y verifica continuamente las funciones de los asistentes y del circulante. El coordinador define las conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica de la paciente. Determina con la información de los signos vitales
y el score mamá, el grado de choque que tiene la paciente, o sea, el grado de choque que se encuentra en ese momento la paciente y su evolución en el tiempo y la reanimación. Él va a dirigir el reemplazo de volumen, busca la causa de la hemorragia, obviamente, e inicia el tratamiento. Toma la decisión de traslado de asumir el caso de acuerdo a la causa o capacidad resolutiva que tenga en su establecimiento de salud. Ordena la administración de fluidos, hemocomponentes, dependiendo de la disponibilidad de medicamentos. Evacúa la vejiga previa asepsia y antisepsia colocando un catéter urinario para medición de la excreta, ¿no? Es importante cuando se coloca la sonda vesical, se elimina esa orina, que es lo que estaba acumulando la paciente, y a partir del momento en que se coloca la sonda vesical, que se vacía, se empieza a contabilizar, es decir, que si le vaciamos a las 9 de la noche, vaciamos lo que encontramos en ese momento en la vejiga de la paciente y desde allí empieza la hora, ¿no? Entonces, de 9 a 10 será la primera hora y el control de diuresis, porque esos son los valores reales que vamos a tener de diuresis de nuestra paciente. Brinda la información requerida para los familiares, los mismos, pero que esa información llegará a los familiares por medio del circulante, ya que el coordinador, el circulante solo va a comunicar a los familiares lo que el coordinador le ha autorizado que tiene que decir, ¿no? Y evalúa los parámetros de respuesta para seguir tomando acciones. El coordinador generalmente es el médico. Cuando estamos en hospitales de segundo nivel, el médico ginecólogo especialista de acuerdo al área donde se active. Y cuando estamos en los subcentros, centros de salud, obviamente el médico o la obstetriz, el obstetra, quien esté, ¿no? Y el personal de enfermería va a ser el asistente 1, 2 y el circulante generalmente es el personal de auxiliar de enfermería. Los señores internos no tienen funcionalidad porque no tienen figura legal para poder conformar el grupo de trabajo y activar y el grupo dentro de las claves. Obviamente siempre nos ayudan cuando tenemos internos y eso, pero ellos no tienen responsabilidad legal. Quienes tienen responsabilidad legal son los trabajadores directos de salud, ¿no? Como se habló al inicio, que todo el personal de salud tiene que estar capacitado porque en cualquier momento puede ser asistente 1, asistente 2 o circulante o coordinador mismo si es que no estuviera nadie más. El asistente 1 se encarga de explicar brevemente los procedimientos a seguir y brindar confianza a la paciente. Es importante siempre la comunicación de lo que está pasando, qué le sucede, qué vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que esperamos, ¿sí? Porque la paciente tiene que estar informada. Verificar la permeabilidad de la vía aérea, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todos los signos vitales, sí, y monitorizar la eliminación urinaria, registrando obviamente en el formulario 005. Suministro oxígeno suplementario siempre hasta lograr una saturación mayor al 90%. Registra eventos con tiempos en la historia clínica. Es muy importante los tiempos en la historia clínica y se prefiere siempre que al final de solucionar o de ya sobrellevar el evento, se trate de hacer un informe cronológico. Si bien es cierto, nosotros si estamos en la emergencia no podemos sentarnos a escribir, las personas que trabajan en el ministerio o nosotros no podemos este rato estar con la computadora colocando todo lo que hicimos en el sistema, pero es importante que alguien lleve un registro, ¿no? Una enfermera, alguien que nos ayude, una señorita auxiliar puede tener con horas lo que estamos haciendo, ¿no? Si la paciente llegó a tal hora, el parto se dio a tal hora, le empezamos a colocar las vías a tal hora, se activó la clave a tal hora. Es importante para que al final todos en conjunto podamos realizar un buen informe cronológico. Esto es más para temas legales, porque siempre ha habido problemas de que si el médico no puso todo lo que hizo, la enfermera sí puso, luego no le dejó espacio, luego se complementó, luego hicieron manchones en la historia clínica y todo eso repercute, ¿no? Tomando en cuenta que obviamente la historia clínica es un documento médico legal. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que alguien registre sí los tiempos porque tenemos que tener en cuenta siempre a qué hora llegó el tiempo, todas las demoras para poderlo justificar y colocar de manera adecuada cronológicamente. Todos los miembros del equipo tenemos que poner todo lo que se hizo en conjunto, ¿no? No puede ser el informe de enfermería muy distinto al de medicina, al del médico, o sea, tiene que ser a la par porque estamos trabajando en equipo y esa es la idea. El asistente 1 revalúa el estado de choque luego de la infusión de líquidos, informa al coordinador del equipo, colabora con dicho coordinador en la realización de los procedimientos, cubre a la paciente. Aquí es muy importante para evitar la hipotermia. Sí, es muy, muy importante, por favor, colegas, cuando tengan o crean que tienen una hemorragia obstétrica, cuando ya hay alteraciones, tenemos, por favor, no manipulen las diapositivas. Es muy importante porque si no nos perdemos, ¿no? Estamos
es importante respetar la exposición. Entonces hablamos de las funciones del asistente 1, ¿no? Él va a ayudarle en todo lo que necesite el coordinador. Va a tomar los signos vitales para poder valorar si es que la paciente está saliendo o no del choque, ¿no? Nos va a ayudar a cuantificar la orina y como dije, es importante también la realización y la toma de tienen que tener en cuenta y apuntar las horas, ¿no? Porque luego va a ser muy difícil igual retroceder o saber a qué hora llegó y cómo no nos podemos inventar. Es muy importante cubrir siempre a la paciente y esto hace el asistente 1, cubrir a la paciente para evitar la hipotermia, verificar que la paciente esté en posición con desviación uterina, a la izquierda si está embarazada con más de 20 semanas, obviamente para evitar el efecto poseiro. ¿Sí? El asistente 2 abre el kit rojo. Garantice el acceso de 2 vías venosas siempre con catéteres de grueso calibre porque vamos a necesitar pasar mucho volumen y también concentrados, entonces es importante tener 2 vías, ¿no? Siempre, en todas las claves obstétricas, la paciente tiene que estar canalizada a 2 vías y de preferencia con catéter 16 o 18, una en cada brazo, ideal el brazo izquierdo para la medicación y el derecho para la hidratación o manejo de fluidos. Tomar muestras sanguíneas del momento ya que se le canaliza en todos los tubos, ¿no? Tapa roja, celeste, lila, ¿sí? Para todos los exámenes que vamos a realizar. Tomar muestras sanguíneas en nuestros tubos, administrar los líquidos hemocomponentes según la disponibilidad y los medicamentos ordenados por coordinador del equipo y colaborar con el coordinador para la realización de procedimientos. Además, tiene que el asistente 2 realizar la prueba de coagulación junto a la cama, que es importante también. El circulante activa el servicio de laboratorio y de medicina transfusional según la disponibilidad, marca los tubos de las muestras, realiza las órdenes de laboratorio, garantiza, él se encarga de llevar las muestras al laboratorio, ¿no? Y ver qué personas se hizo responsable. Nosotros en los hospitales generalmente existen algunos problemas porque a veces se dejó la muestra, no sabe si dejó no el interno, si fue llevando el externo, no, nunca con el familiar, siempre con el personal de salud. Y de hecho, dentro de que si que se activa una clave, el circulante es el que tiene que garantizar que las muestras lleguen al laboratorio y obviamente si es posible, como hemos hecho nosotros en las claves que hemos activado, el circulante tiene que saber quién es la persona del laboratorio que recibió la muestra y a la hora a la que recibió, ¿no? Porque obviamente si sabemos que es una emergencia, los resultados nos tienen que entregar más o menos en 20 minutos exagerado. Llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador, es decir, si el coordinador requiere la valoración del el médico intensivista, del cirujano, el circulante se encarga de llamarlo. Asiste al coordinador del equipo en todos los procedimientos, establece contacto con la familia, como dijimos inicialmente, para mantenerle informada a la familia, pero solo puede comunicar lo que el coordinador le envíe a decir, ¿no? Nada más de eso. Y es el encargado de activar la red para las referencias si el establecimiento de salud no tiene la capacidad resolutiva del caso. Él es el que se encarga de llenar el formulario 053 para la transferencia y es el que empieza a realizar las llamadas para cuando tenemos que transferir a nuestra paciente. Si tenemos ya claro cuáles son las funciones, obviamente son algunas, nos confunden, unas se parecen entre el asistente 1 y 2, pero nosotros hemos creado y creo que igual es muy didáctico que tenemos dentro de los kits una tarjeta donde dice asistente 1 y al reverso de esa tarjeta está todas las funciones, ¿no? Así en el momento del estrés que estamos manejando la clave, a veces el asistente 2 se acuerda si él es el que tiene que canalizar o no, entonces regresa, da la vuelta, solo gira su tarjeta y ya puede saber, ¿no? Esto además se logra solo realizando algunos simulacros. El pictograma, que es conocido para la mayoría de personal de salud, para la estimación visual de la hemorragia obstétrica, realmente es un pictograma, es una valoración subjetiva, ¿no? Porque yo creo que nadie ha cogido y ha pesado realmente cuánto pesa un apósito empapado en sangre, cuánto pesa una compresa. Estos son valores aproximados, ¿no? Se dice que si encontramos empapada la cama es más de 1000, si es que ya está hasta el piso es más de 2000, pero realmente nos quedamos con que si la paciente tiene alteración de signos vitales, la paciente tiene una hemorragia obstétrica, hay que buscar la causa, ¿no? Porque quizá, como hemos tenido casos, ¿no?
Los hematomas son hematomas disecantes, generalmente en pacientes obesas, posparto, y no van a sangrar, ¿no? No vamos a ver estas imágenes, sino el hematoma va disecando hacia adentro. Entonces, no vamos a encontrar el sangrado, no nos va a llamar la atención, pero sí nos va a llamar la atención si nuestra paciente empieza a hacer una ligera taquicardia o si empieza a cambiar los signos vitales de una manera sutil inicialmente. Luego, ya cuando nos muestre francamente el shock o la alteración de signos vitales, doctores, quizá ya sea un poco tarde y ya las actuaciones tienen que ser un poco más drásticas porque hemos perdido tiempo, ¿no? La paciente obstétrica es muy sutil en sus cambios, pero ella avisa, ¿no? Solo lo tenemos y lo vamos a lograr si somos muy minuciosos y si tomamos los signos vitales nosotros mismos, valoramos a la paciente y no subestimamos algunos cambios que puedan presentar. No esperemos actuar cuando la paciente esté taquicárdica y con presión de 80-40, o sea, no ahí porque ya estamos frente a un shock grado 4 y ya tal vez la paciente tenga, aparte de toda la complicación, un trastorno de coagulación, una coagulopatía que será ya muy difícil de sacarle de ese estado. Vamos a hablar del ST, que eso ya es de manejo de todos. La toniuterina, obviamente hay que iniciar con el masaje uterino bimanual, con el uso de uterotónicos, la bibliografía dice igual, ¿no? Las 10 unidades, máximo se puede usar de 20 a 40 unidades en 1000 ml y se puede pasar en bolos de 250 ml o si lo diluimos en 500 ml podemos pasar bolos de 125, ¿no? Misoprostol, la dosis 800 microgramos sublingual o vía oral o vía rectal. Metilergonovina o ergonovina en ausencia de preeclampsia se puede usar de 0.2 miligramos intramuscular y se puede repetir cada 2 a 4 horas, máximo 5 dosis, ¿no? También un muy buen medicamento es el carbetocin o duratocin, una ampolla diluida, compiten todos los receptores del oxitocina y de hecho cuando estuve hace poco tiempo en México en un taller de control de hemorragia obstétrica, es uno de los países que tenía muchas muertes maternas, hablando de miles de muertes maternas a nivel, o sea, en años, ¿no? Por cada año, y la principal causa era un 85-90% por hemorragia obstétrica. Entonces, allí, dentro de su normativa de la salud pública, no usan las guías de práctica clínica de los mexicanos, no le ponen oxitocina como primera línea, sino el carbetocin, ¿no? Entonces usan solo carbetocin, ya que tiene compiten con los receptores de oxitocina y tienen un mecanismo de acción muy, muy rápido y oportuno. Pero obviamente el problema de usar el carbetocin en países como nosotros que tenemos que importar medicación nos sale muy caro y la mayoría de, no sé si hay ginecólogos en el grupo o médicos que hemos usado, el carbetocin tiene un precio un poco alto, ¿no? Pero sirve mucho, mucho en casos de hipotonía, ¿sí? Y obviamente cuando ya se coloca carbetocin ya no se puede colocar oxitocina porque compiten sobre los mismos receptores. Y dentro de la toniuterina también el uso del balón hidrostático que algunos de ustedes ya recibieron el taller y los demás ya tienen que recibir en estas próximas semanas, que creo que es solo un grupo el que falta. Balón hidrostático solo para tono, ¿no? Cuando es una hemorragia obstétrica por trauma, tenemos que realizar una inspección visual de la cavidad. Todo esto obviamente bajo anestesia, ¿no? Tenemos que aplicar presión, realizar el reparo ya sea de las lesiones, si tenemos un desgarro cervical o un desgarro en pared vaginal, tenemos que realizar el reparo adecuado. Transferir si es que no tenemos la capacidad resolutiva, si no tenemos anestesiólogos, si no tenemos un quirófano, pensando en que un desgarro cervical puede terminar en histerectomía, pensando en que una hemorragia obstétrica puede terminar en histerectomía, en Belinch, en ligadura de arterias hipogástricas, de arterias uterinas, obviamente ya en temas quirúrgicos que son para hospitales de segundo y tercer nivel. Inversión uterina, que generalmente es iatrogénica, cuando no se realiza el respectivo manejo del tercer periodo, cuando no se realiza de manera adecuada la maniobra de Brad Andrews, sí podemos provocar una inversión uterina. Cuando tenemos esta, que sí se convierte en una emergencia obstétrica porque tiene que ser resuelta dentro de la primera hora, no usar uterotónicos, no remover la placenta porque empezar una hemorragia masiva, lo único que hay que hacer es colocar una compresa húmeda tibia, ¿sí? En el útero y transferir obviamente de manera emergente ahí sí a la paciente. No intentar revertir porque la gente que hemos tenido la oportunidad de tener emergencias como una inversión uterina, sabemos que no es tan fácil como dice la bibliografía, que solo meter el puño y no, no.
Peor, sin anestesia podemos producir un reflejo vagal y la paciente puede morirse en nuestras manos el momento que intentemos hacer eso. Cuando identificamos la causa que es por la tercera T y hay una retención de tejidos, tenemos que transferir porque cualquier revisión que se vaya a realizar, una revisión de la cavidad uterina, tiene que ser bajo anestesia. Con temas tan actuales como la violencia obstétrica existen, no sé si es que actuaciones un poco fuera de lugar, que a veces se van heredando o pasando por temas de experiencia, ¿no? La muy conocida revisión posparto con una pinza aro, con una gasita en vivo en la paciente, eso no se debe realizar. Primero, que es una violencia obstétrica. Segundo, que no hay ninguna bibliografía que nos diga que eso tenemos que realizar. Cualquier revisión que se vaya a realizar a una paciente obstétrica tiene que ser bajo anestesia. No hay revisiones posparto con pinzas de aro para estar seguros que todo salió, porque si es que no revisamos, tenemos que revisar, ¿no? Cuando ya sale la placenta, si es que ya no hay sangrado, si tenemos duda de que se nos quedó algún tejido o algo, y si la paciente obviamente presenta en la clínica, está con hemorragia, pasa algo, pues usar los medicamentos, colocar un traje anti-shock y transferir a la paciente para que se pueda realizar la revisión dentro de un quirófano bajo anestesia y de la manera más adecuada para la paciente. No por ser héroes vamos a hacer las cosas mal también, ¿no? Porque obviamente si cogemos una pinza y sin anestesia metemos a la paciente, imagínense las que somos mujeres y solo a veces cuando el examen físico, la realización de un tacto vaginal o la colocación de un espejo es tan traumatizante, peor meter una pinza a limpiar o hacer cosas que sí se ha visto, ¿no? Y cuando hemos tenido estos cursos, cuando conversamos con el personal de salud, nos dicen, ¿no? Que en algunos hospitales todavía lo siguen practicando. Esto no se debe realizar. Esto es violencia obstétrica y es un método totalmente arcaico que yo no sé, en ninguna bibliografía está descrita que eso se tiene que hacer. Si tenemos una duda, pues la paciente tiene que ser transferida para realizarse una revisión como se tiene que hacer, bajo anestesia y obviamente con todas las medidas dentro de un quirófano. Si creemos que tiene una alteración por trombina, es decir, hemos descartado todas las otras tres porque lo bueno de esta es que es la menos frecuente, pero es una de las más agresivas también. Lo único que tenemos que hacer es transferir. Si tenemos a la mano y como está dentro del kit de clave roja, administrar 1 gramo de ácido tranexámico en 10 minutos, diluido en 10 ml, y se puede colocar una segunda dosis intravenosa a los 30 minutos, ¿no? Siempre el uso de ácido tranexámico se prefiere que sea dentro de los 30 dentro de las primeras 3 horas de cualquier procedimiento. Además, la bibliografía actual dice que dentro de la primera hora es cuando el ácido tranexámico va a actuar de mejor manera. Entonces, no tenemos que esperar, sino actuar, ¿no? El uso de ácido tranexámico está permitido y está obviamente dentro de los medicamentos que están en el kit rojo. Con esto, conscientes de que sabemos y vamos a identificar tempranamente las T, tenemos que, y recalco nuevamente esto, en ser muy minuciosos en tomar bien los signos vitales. De eso va a depender que muchas pacientes se salven y que nosotros podamos actuar tempranamente. Existen otros, nosotros usamos además implementos como este, ¿no? Como es el traje anti-shock no neumático, que es perfecto. Tiene la presión adecuada, ¿sí? Para lograr lo que nosotros queremos. El TAN es hecho de neopreno, relativamente barato, lavable, está formado por 5 segmentos articulados horizontalmente, 3 segmentos sobre cada pierna, un segmento sobre la pelvis y un segmento sobre el abdomen, que incluye una bola de espuma de compresión que va directamente en el ombligo, ¿no? Esto va dentro de esto, tiene que tener, ¿no? Todos los puestos, centros, subcentros de salud tienen que tener el traje anti-shock, ¿sí? Y se coloca. Se inicia por la porción distal, obviamente siempre se le coloca entre 2 personas, como ya dije inicialmente, algunos ya tuvimos la oportunidad de hacerlos en los talleres, falta solo un grupo y esto está dentro del taller, la colocación del traje anti-shock y el balón de Bacri, que también lo estamos viendo, y el balón de compresión. Entonces inicia por la porción distal simultáneamente ambos componentes de cada pierna, empezando siempre desde el 1 hasta el 3, luego el componente 4 que es el pélvico y finalmente la bola y luego el componente 6. En las pacientes de talla baja puede comenzarse por el componente 2 o podemos doblar el componente 1 como también ya lo hemos hecho. Indicaciones para usar el TAN. Pacientes con hemorragia obstétrica posparto, pacientes poscesárea, posaborto con pérdidas estimadas mayores, dice la bibliografía de 750, pero nosotros estamos viendo que sí, esto es mucho mejor, ¿no?
Pérdidas estimadas, ya sea mayores o iguales a 750 ml o con cambios hemodinámicos. Mejor todas las pacientes que presenten cambios hemodinámicos y que nos hagan pensar que puede estar haciendo una hemorragia obstétrica, ¿no? Y que demuestran obviamente el estado de shock hipovolémico. Tomando en cuenta que el índice de shock igual o mayor a 0.9 ya nos muestra una alteración. Para sacar el índice de shock tenemos que dividir la frecuencia cardíaca para la tensión arterial sistólica y para sacar el índice de shock modificado o corregido es la frecuencia cardíaca dividido para la tensión arterial media, ¿no? Las indicaciones para el uso, si tenemos una presión arterial sistólica menor de 90 persistente o una presión arterial media menor de 65 milímetros por mercurio, o si tenemos ya una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, o está indicado ya la colocación del traje anti-shock. También existen contraindicaciones absolutas si el feto está viable, si el sangrado está en alguna región anatómica por encima del diafragma, no esté indicado, y relativas, obviamente, pacientes cardiópatas con estenosis mitral, insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión pulmonar. Para retirar, como ya veremos igual en los talleres, se hace desde la misma manera en la que se colocó, desde el componente 1, igual entre las dos personas, 1, 2, 3, sí, siguiendo el mismo orden de colocación. Tomando en cuenta la regla de los 20, que debe transcurrir 20 minutos entre cada segmento, en cada lapso de retirar cada segmento, y la presión arterial sistólica no debe descender menos de 20 milímetros de mercurio. Lo propio, la frecuencia cardíaca no debe aumentar más de 20 latidos, porque si alguno de estos sucede, nos toca recolocar, empezando desde el número 1 siempre. O si el sangrado es menor a menos de 50 ml hora durante 2 horas, o la hemoglobina es ya mayor a 7. El traje anti-shock se puede retirar. La bibliografía dice que hasta 48 horas post colocación. No existe contraindicación. ¿Estás? Listo. Eso en relación al traje anti-shock, que ya lo revisamos en los talleres, creo que la mayoría lo ha colocado, y la gente que no tenga dentro de su centro de salud, pues tiene que pedirlo a su autoridad inmediata, porque esto nos puede ayudar muchísimo. Y el balón de compresión, las indicaciones es para detener o reducir las hemorragias posteriores al parto ante un fracaso farmacológico, ¿no? El que tenemos, lo ideal es la utilización del balón de Bacri, el mismo que se llena más o menos con 250 ml, pero tiene su estructura un poco rugosa que va a hacer que se adhiera a las paredes del útero. Entonces no va a actuar tanto por un tema de volumen, sino por consistencia o un material de realización. Más sin embargo, como por su costo, al ser muy elevado, entre 250 y $300, lo que hemos tenido siempre es que nos enseñaron a realizar el balón de compresión, ¿no? Con la sonda Nelaton, con la sonda Foley y con 500 ml, que ya en los talleres vimos que no es tan útil la realización así, sino más bien con una sonda Nelaton y con un volumen mayor, ¿no? El balón de compresión está indicada para la hemorragia arterial que requiere exploración quirúrgica, la indicación de histerectomía en embarazo, cáncer de cuello, están contraindicadas, o una infección activa de cervix, vagina, útero o una coagulopatía. Aquí está no indicaciones, sino contraindicaciones para el uso del balón de compresión. Y la colocación ya la vimos, ¿no? Aquí hablaba algo del índice de shock, y obviamente este es un pequeño resumen que ustedes lo podrán manipular cuando ya tengan las diapositivas subidas al sistema. Eso es todo con respecto a la clave roja. Si tienen alguna pregunta para poder conversar y contestarles. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo tengo una duda. Es que respecto a
a las 4T, cuando es una alteración de la trombina, cuando estés en una alteración de la coagulación, ¿cómo lo vamos a identificar y no sabemos si es de tono? Con la, ya. Ajá. ¿Cuál de las? Tenemos que, si sabemos que el 90% son por causas de tono, primero tenemos que descartar el tono, ¿no? Si nuestra paciente tiene tono en el útero, si hemos descartado, hemos usado todos los uterotónicos y no es tono, pues vamos a la segunda T y así hasta llegar. La Ah, prueba ya. como podemos, claro, es que primero tenemos que ir verificando. Si sabemos que el porcentaje dice que es más del 90% es por tono, primero verificamos tono. Los Primero tratamos el uterotónicos tono. colocamos, Ah, ya. claro, pero verificamos, ¿no? Y si obviamente si ya le palpamos y si tiene tono, tenemos que buscar la segunda T, ¿no? Y ver si es que tenemos algún trauma. Vemos, revisamos cuello, revisamos paredes vaginales, periné, todo. Si está íntegro, perfecto. La tercera puede ver, vamos, revisemos la placenta, está completa nuestra placenta, creemos que está o no completo, que puede estar algo dentro, obviamente va a persistir el sangrado. Tenemos que tomar en cuenta que cuando existe tejido dentro, no va a tener tono la paciente. Hay como interferencia. Y por eso dentro de las indicaciones está realizar la prueba de coagulación junto a la cama, ¿no es cierto? Y es tomar una muestra más o menos 10 cc, poner en un tubo sin nada, sin heparina, sin nada, y hacer movimientos sutiles, esperar en cuántos segundos se coagula la muestra, ¿no? Entonces ya nos puede dar una pauta de que hay un trastorno de coagulación. Como dije inicialmente, gracias a Dios son porcentajes mínimos los que puede presentar, pero sí, sí se puede presentar, ¿no? También hay que investigar siempre los antecedentes de las pacientes porque son más susceptibles las pacientes que ya vienen con alteraciones, ¿no? De factores de coagulación, qué sé yo, factor de 7, dicen pacientes que tienen ya alteraciones de este tipo. No sé si me escucharon todos. Ah, ya. Ya Buenas terminé. noches, doctora. Buenas noches. No le escucho bien. Buenas noches. Cuando hay una hemorragia posparto, por ejemplo, sangrado de unos 600, ya se le inicia con la oxitocina, esta ya ha tenido tono. ¿Se puede seguir con el misoprostol o solo ya la oxitocina? Si es que ya la oxitocina controló y verificamos que la paciente, sus signos vitales están estables, no está deteriorándose, es suficiente si solo con oxitocina se controló. Pero si es que estamos dando masaje y solo el momento que damos masaje tiene tono y luego pierde, pues podemos usar misoprostol, ¿no? Además que podemos usar también ácido tranexámico dentro de la primera hora, ¿no? De sangrado, que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Está ya indicado y autorizado. Antes solo permitían el uso a los cirujanos, pero nosotros ya los podemos usar y está incluso dentro del kit de la clave roja. Y el misoprostol, la vía para poner misoprostol, ¿es la mejor la sublingual o vía rectal? Ya, verá. Por ejemplo, en la experiencia, no es que tengo un millón de experiencia, pero por ejemplo, nosotros alguna vez cuando estuve colocando misoprostol por una cesárea por gemelos y lo colocamos sublingual, la paciente hizo una reacción, ¿no? Y casi nos hace un broncoespasmo. Entonces, obviamente, los anestesiólogos, las personas que operamos y que realizamos cesáreas, prefieren ellos vía rectal, ¿no? Y de hecho, la absorción es la misma, el tiempo no varía y es para mí un poco más segura la vía rectal. También se puede usar sublingual, ¿no? Pero la vía rectal, nosotros incluso mojamos un poco las tabletas y colocamos y garantizamos que ese momento actúa. Y se ve una actuación inmediata del medicamento. Gracias, doctora. A usted. Buenas noches, doctora. Disculpe una pregunta. Buenas noches. ¿Cómo está? La pregunta sería, nosotros al utilizar la oxitocina intramuscular, y como nos explica, podemos utilizarlo también intravenoso. Sí. ¿Existe algún tiempo estimado en el cual yo pueda administrar, después de la intramuscular, poder empezar con la administración intravenosa? ¿Existe algún tiempo estimado o alguna sintomatología que la paciente nos indica para nosotros saber que podríamos empezar con la vía intravenosa? Ya, lo que pasa es que la oxitocina si usamos intramusculares para prevenir la hemorragia. Sí, eso usamos en todas las pacientes. Si es que colocamos después del alumbramiento, de la salida del bebé, colocamos la oxitocina,
se produce el alumbramiento, quizás se demora más del tiempo estimado o algo, y vemos que empieza nuestra paciente a hacer una hemorragia, a sangrar más de lo normal, empieza a alterarse los signos vitales, tenemos que usar ahí sí oxitocina intravenosa porque ya no estamos usando oxitocina como prevención porque el MATED ya lo hicimos. Ahora vamos a usar vamos a dar la terapéutica porque ya tenemos una alteración, una hemorragia y creemos que es por la primera T, que es tono. Colocamos en 1000 cc, ya sea de solución salina o lactato, podemos colocar hasta 40 unidades, ¿no? De 20 a 40 y pasar siempre en bomba difusión a 250 ml si pasamos 1000 de volumen o si diluimos en 500 cc podemos pasar a 125 ml hora, ¿no? Porque la oxitocina tenemos que colocarla siempre en bomba de infusión cuando es intravenosa, diluida y en bomba de infusión. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. No directo porque nos puede dar un paro cardiorrespiratorio. Buenas noches, doctora. Una consulta. Buenas De noches. las causas hablábamos de tono, el MATET, se mencionó el balón hidrostático, pero el pinzamiento vaginal en las arterias uterinas también tiene buenos resultados. Claro, eso tiene resultados no en tono, sino en un sangrado activo, una hemorragia obstétrica, ¿no? Eso es Una lo que yo hemorragia decía, esto es lo pulsante. que hacemos inicialmente. Pero a ver, si decimos que es solo tono, no tenemos que pinzar las uterinas. Pero si está sangrando en otro lado, generalmente por desgarros, ahí es cuando ya podemos usar la técnica SEA, que es pinzar las arterias uterinas, pero y es porque hemos descartado que sea tono, no podemos corregir, qué sé yo, en nuestro centro de salud, o tenemos que hasta transportarla a quirófano o hasta traer sangre, pinzar las uterinas, eso se llama la técnica SEA, antes de entrar a quirófano, porque tal vez nuestra paciente necesite ya una intervención quirúrgica tipo laparotomía, Belinch, histerectomía, ligadura de arterias hipogástricas o desarterialización de arterias uterinas o ováricas. O sea, existen ya técnicas quirúrgicas de reparo. Muchas gracias. A usted. Buenas noches, yo tenía otra duda. Buenas noches. Es que si, por ejemplo, en nuestra salud no contamos con traje anti-shock, ¿lo podríamos reemplazar con algo más de lo que se No. pueda conseguir a la mano? Ya, eso es lo que decimos. Si usted trabaja en un centro de salud del ministerio, ¿no? Sí. Tiene que pedirlo. O sea, por ejemplo, usted de aquí en una semana, Dios no quiera, tenga una muerte materna. A usted le van a decir, ¿usted qué es? ¿Obstetriz, médico, qué es? Médicos. Ya, entonces va a decir, a ver, doctora, si usted sabe que está en un centro de salud, si usted está capacitada y leyó la guía del SCORE Mamá y usted sabe que en el kit rojo tiene que estar el traje anti-shock, ¿cuántos equipos usted mandó solicitando el traje anti-shock y su director de subcentro no lo buscó? Entonces eso es como para deslindar responsabilidades, porque nosotros sabemos lo que hay que usar, pero si no tenemos, obviamente no podemos hacer milagros, ¿no? Pero usted tiene que tener evidencia que solicitó. Lo ideal es que en todos los centros donde que tengamos o podamos tener el acceso de cualquier paciente obstétrica, tenemos que tener todo el equipamiento, ¿sí? Dentro de los kits obstétricos. El kit rojo dice traje anti-shock y balón. No podemos tener el balón de Bacri, podemos hacer el balón de compresión, ¿ya? Pero el traje anti-shock no podemos reemplazarlo. Antes se hacía, ¿no? Con fajas, con los muñecos, pero no. El traje anti-shock tiene una presión ideal ya, solo por su composición, por su material, por su todo. Entonces, no es reemplazable. ¿Sí? De hecho, el traje anti-shock no lo usan solo para hemorragia obstétrica. A nivel mundial lo llaman pantalón de choque y se usa ya en traumatismos, ¿no? Los médicos emergenciólogos no me deben dejar mentir, que a nivel mundial se utiliza en todos los traumatismos, porque el beneficio es súper importante con el uso de esto. Realmente no cuesta caro porque cuando yo empecé la coordinación en el hospital del IES, yo tampoco tenía traje anti-shock. De hecho, algunos hospitales del IES no tienen, creo que hasta ahora. Y yo siendo un hospital de segundo nivel no tenía. Hice algunas gestiones y averigué el precio porque realmente no es que cuesta muchísimo, pero es la accesibilidad, ya que como es un utensilio solo para medicina, nosotros tuvimos que solicitar a la OMS, a la OPS donó los primeros aquí en el Ministerio de Salud Pública, pero solo por medio de organizaciones se puede solicitar. No es tan fácil como comprar por internet, no se puede.
pero usted tiene que hacer todas las gestiones para tener el traje anti-shock en su centro de salud. Ah, ya listo, muchas gracias. A usted. Ay, el brazo. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Ay, creo. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Doctora, una preguntita que usted durante el tema desarrolló, tocó muy importante. Cuando se activa ya la clave roja y en este caso hay un shock hipovolémico grado 4 con pérdida mayor a 2500 de la volemia, las guías del MSP dicen que se debe pasar todos los componentes, esto porque se activa la cascada de la coagulación. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay un lapso prudencial para pasar los concentrados globulares? Porque en vista de que los mismos se encuentran refrigerados, causan lo que sería inestabilidad hemodinámica en el nodo sinusal de la paciente. Sí, por eso es que nosotros, si tenemos un grado 4, se supone que ya sacamos el índice de shock y ya nos salió un valor alterado, ¿no? Podemos actuar, y realizar lo que es la transfusión masiva, ¿no? Que es 1-1-1, ¿no? O 3-3-3. 3 concentrados globulares, 3 plasmas y 3 plaquetas. Eso es lo ideal, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros decidamos que vamos a pasar. La hora, dice que dentro de la primera hora es cuando tenemos que actuar. Obviamente no para bombardear, le podemos usar en la primera hora hasta 2000 de líquidos calientes, sí, porque obviamente la paciente lo que va a presentar es frío, hace hipotermia dentro de la triada de la muerte. Tenemos que compensar y hasta eso, si es que en nuestro centro de salud o en nuestro hospital tenemos banco de sangre, pues ya en una hora podemos habilitar para poder hacer una transfusión masiva de ser necesario. Al inicio lo que tenemos que colocar es las 2 vías y pasar volumen con cristaloides, que se habla de iniciar ya no el 3 por 1 que antes se hacía, ya no eso, sino más o menos se puede pasar hasta 2000 ml, ya sea de lactato caliente, obviamente, hasta poder nosotros ya alistar la transfusión masiva, si eso es lo que vamos a decidir, ¿no? Pero tenemos que canalizarle con 2 vías y empezar ya con los cristaloides para posterior colocar la transfusión masiva si es que es candidata a nuestra paciente. Pero me imagino que si tenemos una paciente en esas condiciones, tiene que estar ya valorada por UCI, colocada una vía central por el tema de sobrecarga de volumen, de valoración, y obviamente es una paciente que tiene que estar monitorizada ya en cuidados intensivos. Doc, ajá. Y en un dado caso que la paciente vaya a transfusiones masivas, ¿en qué tiempo se debe pasar, en este caso, los componentes, la sangre, el plasma y la plaqueta? Los hematólogos dicen que tenemos que realizarlos dentro de las primeras 3 horas, ¿no? Y que vamos a tener un valor real a las 12 horas de culminada la transfusión. Los valores que nosotros tenemos inmediatamente de que la paciente presente hemorragia o de que terminamos de pasar el último componente o paquete globular no son reales. Los hematólogos hablan de que en 12 horas prudencialmente tendremos nosotros un valor real de hemoglobina de nuestra paciente. Ok, la última pregunta para terminar. También, ¿cuándo se debe pasar, en este caso, crioprecipitados en los pacientes? Porque para pasar eso debemos tener el fibrinógeno. Claro. Por lo general, donde yo me formé, se dice que se debe utilizar los crioprecipitados cuando uno tiene un fibrinógeno menor a 200, pero aquí las guías no he logrado conseguir o estudios que me digan qué tiempo lo debo pasar yo aquí. O sea, cuando me den un valor referencial, los chicos del laboratorio. Claro, el fibrinógeno, hay guías actuales que dicen incluso con menos de 150, ¿no? Que tenemos que empezar a pasar críos. Como le digo, los hematólogos hablan que dentro de las 3 horas principales, que tanto, claro, la compensación debe ser inmediata, pero todos estamos de acuerdo que lo importante en la hemorragia obstétrica es tratar y atacar la causa, porque no ganamos nada si le vamos a bombardear de volumen, de sangre, de hemocomponentes, de crío precipitado, si no identificamos la causa y paramos el sangrado, porque hasta eso ya se activa la cascada de coagulación y la paciente va a ingresar en una coagulopatía y difícilmente va a salir de ella, ¿no? Entonces, lo indispensable, y como dijimos al inicio, es muy importante este tema de las demoras. Las pacientes con hemorragia obstétrica no se mueren en la primera hora, doctores. Yo he revisado algunas historias clínicas y las pacientes se mueren entre las 12 horas, 18 horas, cuando ya están transferidas en un hospital. La paciente es muy buena con nosotros y al tener una volemia de 7.5 litros, ella nos da tiempo para actuar. Los que nos demoramos somos nosotros. Entonces, antes de masivamente pasarle sangre, lo que
Claro, obviamente si ya nos llega en ese estado tenemos que hacerlo, pero lo importante es identificar tempranamente los cambios sutiles, como dijimos al inicio, tan solo con su frecuencia cardíaca, monitorizándole y viéndole. Si es que ingresó, que se dio al parto con 80 y ahorita en el posparto tiene 110, la paciente ya está chocada, ¿no? Y hay que actuar. Claro. Y actuar sobre la causa. O sea, lo ideal es actuar sobre la causa y dar el tratamiento ideal. Para ahí sí cerrar la llave de la hemorragia, porque si no, no tiene sentido seguir compensando, la paciente sigue sangrando, porque fácilmente nos hace una coagulopatía. No olvidemos que la paciente obstétrica casi no tiene factores de coagulación al Claro. final. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes. No tenemos mucho tiempo, ¿no? Lo importante es eso, ser muy cautos en la identificación del problema y dar el tratamiento ideal. Ya, Doc. Muchas gracias. Feliz A noche. usted, descanse. Adiós. Ya. Bueno, compañeros, ha sido muy gratificante Hola. esta charla. ¿Sí? Sí, disculpe la preguntita. Buenas noches, una excelente exposición. Buenas noches. En algo del traje anti-shock, al Dígame, no David. tenerlo en nuestras unidades operativas y en centros de salud, y tener un centro de salud muy distante a un hospital que sí lo va a tener, básico, podríamos usar las vendas elásticas, que sería una opción para ayudar en algo a compensar a la paciente. No, yo creo que no está indicado las vendas elásticas por la compresión que realiza. El traje anti-shock tiene una presión de 30 milímetros de mercurio que son ideales para eso. Nosotros el resto no podemos controlar con cuánto vamos, con qué presión vamos a ajustar las vendas, ¿no? Lo ideal sería colocarle 2 vías, identificar la causa, colocar uterotónicos, toda la medicación, el tranexámico, 2 vías de grueso calibre, pasar líquidos calientes, calentarle a la paciente, ponerle una manta o 2, 3 mantas calientes y transportarle al centro de salud más cercano para que nos coloquen el traje anti-shock, ¿no? Eso sería lo ideal. Ok, muchas gracias. A ustedes. Bueno, para mí ha sido un gusto esta charla, compartirles con ustedes. Nos veremos el próximo jueves para continuar con las claves de SCORE Mamá. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.